Cloud. Amén. Hermana Sandra Toro, Dios le bendiga, bienvenida. En esta noche estamos muy felices de poder tener esta visita tan especial desde Australia y queremos recibirla con todo nuestro corazón. Estamos ansiosas de escuchar la palabra del Señor y de que usted nos cuente cómo ha sido el trabajo allá en Australia, los retos. Bueno, queremos saber cómo va la obra allá, cómo está el hermano, el misionero, su esposo, y la familia y los hermanos, y cómo han estado a través de estos momentos de pandemia. Así que, hermana Sandra, bienvenida. Estamos felices de tenerla con nosotros en este servicio. Gracias, hermana Mariela. Bueno, Dios les bendiga y un saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Dándole gracias al Señor en todo momento por su amor y por su misericordia. Amén. Dios ha sido fiel para con nosotros y hemos visto la mano del Señor moverse en estos 5 años que acabamos de cumplir. Um, hemos podido experimentar lo que es la dependencia completamente en Dios y donde la palabra del Señor dice que el Señor añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. Por la gracia del Señor, como bueno, pienso que ya todos saben, el hermano John, mi esposo, ya les ha dado informes acerca de la obra que se ha llevado a cabo aquí en Australia. Hay 4 lugares de predicación hasta este momento y se está iniciando en este momento otro lugar que es aquí en Brisbane. En Perth tenemos al obrero, al hermano Leonardo Fuentes, con la hermana Eliana y su niña, la niña Sofía. Y allí tenemos una iglesia completamente multicultural porque allí hay hermanos de Sudáfrica, hay hermanos de Sri Lanka, hay hermanos de Estados Unidos, hay hermanos australianos, hay hermanos colombianos. Entonces una iglesia que es completamente rica en multicultura y todo, ¿no? Lo que lleva con uno trabajar con gente de diferentes lugares. Es una experiencia bastante gratificante ver cómo se están acercando al Señor, las almas allí. Ese es el estado o la región más alejada de todo, yo creo que de todo el mundo, o sea, es la parte completamente oeste de aquí de Australia, es la puntita. Y también tenemos allí en Sydney al hermano Alexander Fajardo con la hermana Nadia y sus niños Jaden y Valerie. Ellos están allí pastoreando en Sydney, pero él también está a cargo de la obra en Melbourne. Tenemos 2 preciosos grupos, pero les pedimos, hermanos, que sigan orando porque de todos modos se está incrementando el trabajo y pues como la palabra del Señor dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y aquí en Brisbane, que es donde está la iglesia principal, es donde estamos establecidos, el hermano John Toro y mi persona, el grupo aquí está bastante grande, tenemos un grupo casi de 70 hermanos aquí ya. Bueno, el día de ayer y entre ayer y hoy se han desbaratado varias de las paredes del templo porque nos ha tocado ampliar para poder reunirnos allí durante el regreso que va a ser este domingo de la iglesia y pues siguiendo todos los reglamentos que el gobierno pide. Entonces ya por la gracia del Señor este domingo la iglesia puede regresar al templo nuevamente. Se está también iniciando, ya llevamos un año con estudios bíblicos en Gold Coast, que ese es el Orlando de aquí de Australia, es donde están todos los juegos y es donde están todos los lugares donde las familias vienen a reunirse y este es el estado como el sunshine, como del sol. Este es el estado donde el invierno casi no da tan duro. Entonces, hermanos, pues el trabajo que se ha llevado a cabo aquí ha sido muy grande. De verdad que, como les dije, hemos visto la mano del Señor de una manera increíble. Y mucho de esto, hermanos, yo sé que ha sido a causa de sus oraciones. Gracias, hermanos, a cada uno de ustedes por sus oraciones, las que nos sostienen. Gracias, hermanos, por las ofrendas que ustedes dan. La vez pasada dije que un tiempo estuve en la Tesorería Nacional y yo promovía porque veía la necesidad que había de los dineros para poder sostener los obreros y los misioneros. Pero por mi mente nunca pasó en ningún momento pensar de que un día nosotros íbamos a estar al otro lado esperando y dependiendo completamente de Dios y de la iglesia. Entonces, hermanos, gracias a cada uno de ustedes por su fidelidad, gracias a cada uno de ustedes por todo lo que ustedes hacen, el trabajo tan arduo que llevan a cabo. Las mujeres, mejor dicho, mis respetos para cada una de ustedes, damas, porque yo sé que ustedes son trabajadoras y claro, a los varones también que son los que están ahí
al lado también ayudando y sacando muchas veces, dándonos el tiempo y también dándonos el dinero que a veces necesitamos para poder llevar a cabo todo este trabajo. Les quiero contar también que el trabajo en Nueva Zelanda ha sido también un trabajo hermoso. Dios ha abierto puertas de una manera increíble. Ver lo que Dios está haciendo allí en este precioso país. Son dos islas, la isla norte y la isla sur. En la isla norte tenemos las obras que ya se han iniciado en Hamilton y Wellington. Allí hay hermanos de diferentes partes de Colombia y también de Ecuador. Y en la isla sur tenemos también dos obras que es en Nelson y en Invercargill. Todos estos hermanos con que se han iniciado las obras allí en estos 4 lugares son hermanos que han llegado como refugiados a causa de las persecuciones en Colombia. Y ellos estuvieron en Ecuador y de Ecuador entonces ya salieron para acá, los trajeron para acá como refugiados a a Nueva Zelanda. Ya se comunicaron también con mi esposo unos hermanos de allí de Auckland, de la isla norte, entonces ya también se están conectando a los estudios. El hermano Alex y el hermano John son los que están a cargo de la obra allí en Nueva Zelanda y como les digo, hermanos, les pedimos sus oraciones nuevamente porque la verdad lo que la palabra del Señor dice, la mies es mucha, los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es un arduo trabajo, pero es un privilegio poder servirle al Señor en todas las maneras. Amén. En la manera espiritual, en la manera como nosotros a veces nos desgastamos por llevar este precioso evangelio, pero es parte de lo que nos toca a nosotros hacer por el amor y por la pasión que tenemos nosotros hacia el Señor. Nuevamente, mis hermanos, muchas gracias por sus oraciones. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos, desde el corazón se los digo. Gracias por todo lo que ustedes hacen por las obras misioneras, por las obras locales, nacionales también. Entonces, hermanos, en esta tarde, bueno, esta mañana para mí, esta noche para ustedes, quisiera, hermanos, compartir algo de la palabra del Señor y quisiera que por favor me acompañaran a abrir sus Biblias. Allí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5, hay unos preciosos versículos allí del 1 al 6, donde dice el paralítico de Betesda. Y dice la palabra del Señor, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces vamos en este momento, mis hermanos, a orar. Inclinen sus rostros ahí donde ustedes están. Si están en casa, si van a estar en el templo, inclinen sus rostros y digámosle al Señor que Él sea hablando a cada uno de nuestros corazones. Bendito Jesús. En este momento, Señor, te damos gracias por tu gran amor, Señor, tu bondad, tu misericordia, Dios. Te damos gracias, Señor, porque te ha placido llamarnos, escogernos, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú revelaste, Señor, tu palabra, tu nombre, Señor, a nuestras vidas. En este momento, Señor, te pedimos que nos des sabiduría para entender tu palabra, que nos des corazones dispuestos, Señor, para poder aceptarla y ponerla por obra en nuestras vidas. En tu precioso nombre, Jesús. Amén. Bueno, también les comento que aquí hemos estado haciendo ya la mayoría de los servicios en inglés. Entonces, me disculpan si se me sale alguna palabra que no me acuerde en español o en inglés, porque me está pasando ya ahora. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿quieres? Y quisiera en esta tarde poderles hablar acerca de lo que es uno caminar con Dios y lo que es uno depender completamente de Dios. Amén. El Señor se acercó a este hombre y le hizo una pregunta, ¿quieres? Y muchas veces se nos ha hecho esas preguntas.
Por ejemplo, cuando nosotros estamos pequeños en casa, nos sirven la comida y dice, si quieres comer, come. Y si no quieres, pues entonces ahí va a quedar el plato servido y te lo comerás cuando esté frío. Yo me acordaba de estas preguntas porque cuando estaba pequeña, mi mamá siempre me decía eso, ¿quiere comer? Y yo no quiero. Entonces la comida va a estar ahí servida y se le va a enfriar y se la come cuando quiera. Entonces, y uno se pone a pensar, ¿no? De que cuando a uno le ofrecen algo, cuando le dicen a uno quieres, es porque hay una persona que le está ofreciendo algo a, para el beneficio de uno, ¿sí? Para un beneficio propio, no para el beneficio de esa persona que lo está ofreciendo. Pero entonces nosotros podemos leer allí que había un estanque allí en Bethesda. Y mirando yo el significado de este nombre, Bethesda, en español significa casa de rebosamiento, pero me gustó más el nombre que el significado en inglés, porque en inglés se llama House of Mercy, o sea, casa de misericordia. Y vemos cómo Juan se aseguró de incluir allí la cantidad de años que este hombre llevaba esperando ser sano. Él enfatizó la seriedad y la importancia, o sea, la severidad de la enfermedad tan debilitante que tenía este hombre, este individuo. Él se aseguró de decirlo, que era un paralítico, que llevaba 38 años allí y él era traído todos los días a este estanque y lo ponían allí. Su enfermedad había sido observada por muchas personas, casi 4 décadas, este hombre allí sentado, esperando un milagro, esperando que las aguas se movieran. Y nosotros podemos ver de que habían otros tipos de enfermos también allí. Dice que traían enfermos de con diferentes enfermedades, disculpen la redundancia, pero dice que habían ciegos, que habían paralíticos y que habían cojos. Entonces, este hombre lo llevaban allí al estanque y lo sentaban allí a un lado y él tenía que esperar y tener sus ojos fijos en el agua hasta que el estanque se moviera, hasta que las aguas se movieran. Pero si había una persona ciega, ¿podría ver cuando las aguas se movían? No podía. Y un paralítico para moverse a ligeras para poder tocar las aguas cuando se movieran, tampoco podía. Porque él mismo dijo, él mismo contestó, llevo tanto tiempo esperando que alguien me lleve cuando las aguas se muevan. Pero ¿creen ustedes, hermanos, que si yo tengo una enfermedad y al lado mío hay un paralítico y yo veo que las aguas se mueven, si yo tengo una enfermedad, yo no voy a mirar al paralítico, yo voy a correr a las aguas para ser sana yo? No sé si será un pensamiento egoísta, pero yo creo que todos haríamos algo así. ¿Sí? O sea, yo pensaría, oh, yo tengo que ser sano, olvidándome de todos los que están al lado. Entonces, después de 38 años, este hombre tuvo que depender de personas. Él tuvo que depender de alguien que lo llevara al estanque. Tuvo que depender de alguien que lo volviera a llevar a casa. Y nadie se iba a sentar con él a esperar que las aguas se movieran para él poderlo mover. ¿Quién se va a sentar con uno 38 años esperando, ahí simplemente esperando un movimiento? Entonces a veces me pongo yo a pensar que este hombre, fuera de que le tocó esperar 38 años, mirando si las aguas se movían, pero sabiendo de que él no podía moverse para tocar las aguas, era una esperanza sin esperanza. It was a hopeless hope, como diríamos, ¿sí? Una esperanza sin esperanza. Porque él no podía moverse. Entonces, ¿a qué iba? Un ciego va al estanque, pero no puede ver cuando las aguas se mueven. ¿A qué van? Si hay un cojo, otra persona puede ganarle la carrera y tocar las aguas. Entonces, ¿a qué van? Es como si tuviera una esperanza, pero sabiendo de que no van a poder hacer nada. Espero que me esté haciendo entender. Entonces, si vemos nosotros allí en Isaías, en el libro del profeta Isaías, el capítulo 42 y el versículo 16, dice la palabra del Señor,
Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Vemos que muchos sufren diferentes tipos de enfermedades. Hay enfermedades que una persona va a tener por muchos años y va a sufrir todo el tiempo hasta que esta persona muera. Hay otros que vemos que viven unas vidas saludables y mueren es ya de edad. Entonces hay enfermedades que nos van a llevar a la tumba, pero hay enfermedades que a veces nosotros tenemos que vivir con ellas por mucho tiempo, como lo que es una persona que no puede ver. Una persona que no puede ver siempre va a tener la oportunidad de vivir, pero sin poder ver. ¿Cierto que sí? Podemos ver que si hay un paralítico va a tener que estar dependiente de tal vez de una silla de ruedas o de unos clutches o de un bastón para poder movilizarse. Porque necesitan algo, son dependientes de algo. Pero la palabra del Señor aquí nos dice en Isaías que y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Porque es que cuando hay una ceguera, nosotros no podemos ver el camino. Y como les decía, si va una persona que está ciega a un estanque a esperar que las aguas se muevan, ¿cuándo va a ver esta persona que el agua se va a mover? No lo va a poder hacer. Va a estar allí esperando. Este hombre llevaba 38 años esperando, pero quién sabe si habían otros que llevaban más años esperando allí que las aguas se movieran. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué el Señor escogería a este hombre? ¿Por qué no escogería a otro? Bueno, vamos a volver allí a esa pregunta. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, que por el ejemplo de este hombre, que él era paralítico, llevaba allí todo este tiempo esperando. El parálisis es una enfermedad del cuerpo, de los huesos y de los músculos. Y todo esto tiene que ver con la habilidad de uno poderse mover, ¿sí? De uno poder caminar, correr, ser libre para uno poder hacer cantidades de cosas que uno quiere. Como les dije, una persona que tiene una necesidad física puede hacerlas, pero tiene limitaciones. Pero cuando nosotros podemos hacer las cosas por sí mismos, ser dependientes de nosotros mismos, nosotros nos sentimos libres de hacer lo que nosotros deseemos hacer. Nos podemos mover, podemos hacer lo que nosotros queramos, podemos ir donde nosotros queramos, podemos correr, podemos hacer el ejercicio que tú y yo queramos hacer, sin necesidad de depender de otra persona. Este hombre estaba esperando allí, pero él no sabía que estaba esperando. Como les dije, tenía una esperanza sin esperanza porque no iba a poder llegar a las aguas por su incapacidad. Pero poco él sabía que alguien iba a cruzarse por allí, que alguien iba a pasar por ese estanque. Y nos damos cuenta también que este hombre no sabía quién era Jesús. Y creo que ninguno de los que estaban en el estanque sabía quién era Jesús. Porque si hubieran sabido quiénes eran Jesús, yo creo que hubiera quedado registrado que todos corrieron donde Jesús a pedirle que lo sanara. Pero no vemos eso, no vemos ese escenario. Vemos que el Señor, el creador de todo, el que nos formó en el vientre de nuestras madres, el que nos entretejió, pasó por allí y ninguno de ellos le pidió nada al maestro. Pero lo más interesante es que para su sorpresa, el Señor le pregunta algo y le dice, ¿quieres ser sano? Imagínate tú, ponte en los zapatos de esta persona y piensa por un momento, si tú tienes una necesidad física, necesidad emocional, necesidad espiritual, cualquier tipo de necesidad que tuvieras. Y el Señor, alguien se acerca donde ti y te dice, ¿quieres? ¿Necesitas? Tú no ni siquiera lo vas a pensar dos veces. Tú vas a decir, claro, yo lo necesito, yo lo quiero. Entonces el Señor le dice a esta persona, ¿quieres ser sano? En medio de estos tiempos nosotros diríamos, pero pues claro, Señor, ¿cómo no vamos a querer ser sanos? O sea, es lógico, sería, ¿cierto? Pero ¿saben qué, mis hermanos? Hay personas que no quieren ser sanas. Hay personas que tienen una necesidad, una discapacidad emocional, una discapacidad espiritual
Y les gusta, parece que les gustara vivir de esa manera. No que les guste, perdón, pero parece que les gustara. Porque es que nosotros tenemos una esperanza en Cristo. Nosotros tenemos una sanidad en Él. Pero hay personas que vienen y se acercan al estanque y no se pueden mover de allí. Se quedan allí, esperando que algo ocurra, pero no se toman el atrevimiento, discúlpeme que use esa palabra, de moverse, de tirarse, de hacer algo para llamar la atención. Entonces el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Y uno se preguntaría, bueno, ¿qué tipo de pregunta es esa, no? Un hombre que ha estado en un lecho por 38 años y el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Pero vemos que este hombre no sabía absolutamente quién era el que le estaba preguntando a él eso. Porque vemos que él dice, Señor, pues claro que quiero ser sano, pero llevo aquí sentado 38 años esperando que alguien me lleve a las aguas cuando ellas se mueven. Y no ha habido nadie quien me lleve. Como les dije, ¿por qué el Señor escogió a este hombre? ¿Por qué quedó esto escrito en la palabra del Señor? Porque es que hay enfermedades, mis hermanos, que nosotros no podemos ver. Y estas son enfermedades del alma. Nosotros estamos viviendo en un tiempo de caos. Estamos viviendo en tiempos de incertidumbre. Estamos viviendo en tiempos donde el que tiene más dinero no le sirve para nada ese dinero. Está escondido, está resguardado, por temor a algo tan pequeño que con el ojo no se puede ver. Un virus. Estamos viviendo en tiempos de desolación. Estamos viviendo en tiempos de tristezas. Estamos viviendo en tiempos donde a la gente no le importa la vida de los demás, solamente la de ellos. Estamos viviendo en tiempos donde las personas tienen que salir a hacer marchas, a hacer daño, a gritar por las calles para poderse dar a conocer, para poder tener una identidad. Y estos son los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Todas estas personas están al lado del estanque, pero no saben qué es lo que está pasando. Están esperando que alguien les dé una palabra de que sí, sí, la ley es esta y vamos a poder hacer tal cosa. Pero nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos una esperanza completamente diferente a la esperanza que tiene el mundo. El mundo tiene una esperanza sin esperanza, pero tú y yo tenemos una esperanza que es viva, una esperanza que es puesta en Jesucristo. Y Él está pasando en este momento por el estanque. Piénsalo de esta manera. Entonces hay enfermedades que nosotros no podemos ver y esas son las enfermedades del alma. Cuando nosotros hablamos acerca de nuestros cuerpos, sabemos que una enfermedad es algo que altera nuestra salud y que también se puede definir como algo dañino, ¿sí? Que puede alterar lo que es el sentido moral o el sentido espiritual. Y allí, en Hebreos, el capítulo 12, dice, el 12:12 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y el 13 dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nosotros vemos el caos y todo lo que está pasando, las injusticias en el mundo. Y muchas veces nosotros queremos tal vez ponernos en ese lugar. Pero nosotros hemos sido llamados a ser diferentes. Lo que tú y yo no tenemos que hacer es orar por la necesidad de aquellas personas y no confundirnos entre el medio de la multitud. El Señor dice que nosotros debemos de caminar, o sea, Él nos ha trazado un camino para ti, para mí. Entonces, cuando nosotros vemos que las enfermedades del alma son estas comparadas como un quebrantamiento del corazón, no quebrantamiento de espíritu, porque Dios quiere que nosotros quebrantemos nuestro espíritu delante de Él, pero un quebrantamiento del corazón, heridas,
eso que está allí a lo más adentro, que solamente Dios y tú conocen. Y aún hay cosas dentro de nosotros que ni siquiera nosotros conocemos. David, el rey David le decía al Señor, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. A veces tenemos cosas dentro de nosotros que ni siquiera nosotros nos damos cuenta que están allí, pero son esas pequeñas telarañas en los rincones más escondidos, donde nosotros muchas veces no alcanzamos a ver. Pero Dios, que lo escudriña todo, Él sabe que si tu corazón ha sido roto, si tu corazón ha sido dañado, si has tenido una mala experiencia, si tienes algo que tú necesitas sanar, Él es quien lo sana. En Salmos 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él es quien está cerca a nosotros y Él es quien toma nuestros corazones rotos y quebrantados y Él los moldea, Él los hace hermosos, Él los sana. ¿Sí? Entonces, una enfermedad del alma es algo similar a una cojera espiritual. Lo veo yo de esta manera. Pero te puedes preguntar, o sea, bueno, ¿cómo estamos nosotros cojeando? O si hay si estoy cojeando en mi corazón. Entonces, nosotros nos damos cuenta que una persona que está coja es porque tiene una dificultad, tiene una deficiencia o una necesidad. Y se hace difícil para caminar. A veces vemos que la gente cojea por causa de una herida, o tal vez han nacido de nacimiento, o tal vez los zapatos que tienen puestos les han quedado apretados y les ha producido un dolor y entonces la persona no puede seguir caminando. ¿Y qué tiene que hacer la persona? Tiene muchas veces que sentarse y tiene que quitarse los zapatos y tiene que sentirse cómodo otra vez para poder seguir caminando. ¿Y qué hace esto? ¿Qué produce esto? Bueno, nos saca del camino. Sí, si nosotros tenemos un camino trazado y llevamos zapatos que no son cómodos o llevamos un dolor en nuestra pierna y estamos cojeando, pues no podemos seguir caminando. Tenemos que sentarnos, tenemos que parar. Entonces, esto hace que nosotros muchas veces nos desviemos del camino. Porque allí en Isaías 48 dice, así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. Entonces a veces nosotros nos ponemos zapatos que no tenemos que estarnos poniendo. A veces queremos compararnos nosotros con las otras personas, ¿sí? Yo lo he dicho y lo repito muchas veces. O sea, cuando yo me siento con una persona y estoy hablando con esa persona y esa persona me cuenta algo que le está pasando, o sea, yo no soy capaz de decirle, yo entiendo por lo que estás pasando si yo misma no lo he experimentado. Porque es que uno tiene que ponerse a veces el zapato de la persona ajena, como dice el dicho, para poder entender el dolor o la necesidad que tiene esa persona. Entonces, si yo no lo he experimentado, yo no puedo decir, te entiendo. No. O sé por lo que estás pasando. No. Yo tengo que tener compasión, sensibilidad de decirle, ¿sabes qué? Nunca he estado en una situación de estas, pero sabes que te voy a ayudar a orar. Te voy a llevar en mis oraciones. Si quieres, me reúno contigo y oramos. Entonces, tenemos que ser sensibles ante la necesidad de los demás, pero sin nosotros querer meternos en los zapatos ajenos, porque te va a tallar. Tal vez ese zapato no te va a quedar bien, te va a tocar sentarte y tal vez te puedes desviar del camino, el camino que Dios ha trazado para ti, para mí. Entonces, con esto les dejo saber, hermanos, de que el caos que está pasando en el mundo, mis hermanos, nosotros no nos comparemos con ellos. No nos confundamos de camino. Nosotros tracemos el camino que nosotros tenemos en Dios y caminemos rectamente, orando en todo momento, llevando a ellos en oraciones, en ayunos, ¿sí? Porque esto es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero a veces o sea, a mí me da sentimiento ver que a veces hermanos, o sea, hermanos de la congregación, a veces ponen unos comentarios que uno dice, wow, ¿qué pasó aquí? O sea, hablando acerca de la injusticia del ser humano. Sí, nosotros sabemos que el ser humano es injusto, pero eso le toca a Dios. A ti y a mí no nos corresponde eso. Eso es de Dios. La justicia viene de parte de Dios, no de parte nuestra. Entonces sepamos cuál es nuestro lugar como hijos de Dios.
sepamos cuál es el camino que el Señor nos ha trazado a cada uno de nosotros. Si hablamos nosotros espiritualmente acerca de lo que es una cojera, es un cristiano que no se desenvuelve con naturalidad en el reino de Dios. Es alguien que quiere nadar contra la corriente. Es más fácil ser un cristiano verdadero que ser un imitador. Porque cuando tú tratas de imitar ser un cristiano, tarde que temprano te vas a cansar. Tarde que temprano vas a mostrar tus colores verdaderos. You're going to show your real colors. Entonces a veces es más fácil uno caminar con Dios. Y no crean que caminar con Dios es, tengo que ser perfecto, porque no lo es. Vamos hacia eso, hacia la perfección. Pero Dios es quien perfecciona nuestras vidas. Él es quien perfecciona nuestro caminar. Él es quien perfecciona quiénes somos nosotros en Él, no nosotros mismos. Entonces, es un cristiano que no se devuelve con naturalidad, porque es que es tan natural uno amar a Dios en sinceridad, uno servirle a Dios con sinceridad. Es muy natural. Pero cuando vas en contra de eso, o sea, te chocas, porque no es tuyo, no es algo que te van a hacer en el corazón. Es un miembro que tiene un problema de sanidad interior y que le impide desarrollarse como cristiano. A veces nosotros podemos poner una cara de alegría, pero por dentro nos estamos muriendo de tristeza. Tengamos cuidado, mis hermanos. Que la cojera espiritual tiene que ver con nosotros venir en sinceridad delante del Señor y decirle: Señor, mi corazón ha sido herido, estoy quebrantada, estoy herida, estoy como esté, Señor, y yo necesito que tú lo sanes, ¿sí? Porque es que la sanidad interior es lo más importante que puede haber en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Tú no puedes andar como un hijo de Dios si tú estás herido, si estás lastimado, porque esto lo único que va a hacer es que va a producir raíces de amargura. Esas raíces se penetran y luego te va a costar trabajo poder quitar esas raíces. Es un discipulado que no crece y provoca molestia al cuerpo de Cristo. Son aquellos o somos aquellos que estamos siempre criticando que no se hace o que se hace. Esto es parte de una cojera espiritual, pero a veces no queremos meter las manos para hacer nada. Estamos criticando por qué no hacemos esto, porque el pastor no hace esto, porque los líderes no hacen esto, pero nosotros estamos muy manicruzados desde la banca diciendo esas cosas. ¿Sí? Entonces es un discípulo que no crece, o sea, que se queda revejido, que se queda pequeño. ¿Y qué produce? Bueno, produce molestias, porque es que a veces es tan fácil uno opinar, a veces es tan fácil criticar, pero es tan difícil poder accionar cuando uno necesita hacer las cosas en el momento. Es una persona que se desvía de Cristo debido a su problema. Entonces, muchos se apartan del Señor. En estos días, para dejarles saber, hermanos, que también tenemos un grupo de australianos que están ya asistiendo fijamente a la iglesia. Son 7 australianos que tenemos ya aquí en Brisbane. Ya 2 de ellos han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y estamos trabajando con los otros 5 también para ser bautizados pronto. Pero una de ellas me preguntó eso. Me dijo, ¿por qué? ¿Por qué una persona que se dice cristiana y que lleva caminando con el Señor tanto tiempo, o sea, ¿por qué se desvía? ¿Por qué se va? Y lo único que uno puede decirle a esta persona, pues, es porque nunca han tenido una relación verdadera con Dios. Es porque nunca han sabido darle al Señor todo su corazón. Porque la palabra del Señor dice que lo único que pide Dios de nosotros es nuestro corazón. Dame, oh hijo mío, tu corazón. Porque es que del corazón mana todos los sentimientos, todas las emociones. ¿Sí? Aunque sabemos y estamos al tanto de que simplemente es un miembro del cuerpo, pero de todos modos, cuando vamos a hacer algo bueno, nuestro corazón palpita. Cuando hacemos algo malo, nuestro corazón palpita. Entonces le dije, es por eso, es porque una persona nunca ha tenido una relación verdadera con Dios. Entonces me quiso preguntar más y me dijo, pero supuestamente tienen el Espíritu Santo. Entonces, claro, uno mira esto y uno ve que las personas sí están mirando, se están asegurando de que lo que uno les enseñe, lo que uno habla, es verdad. Tengamos cuidado, mis hermanos, a quien nosotros le estamos hablando.
y tengamos cuidado de ser el ejemplo que esa persona necesita ver en nosotros. Porque cuando tú y yo discipulamos, la persona está con su mirada 100% fija en ti y en mí. Tal vez en ese momento nosotros los estamos ayudando a que tengan una relación verdadera con Dios, pero están puestas sus miradas en nosotros, en quiénes somos nosotros, en quiénes representamos nosotros. Entonces, una persona que se desvía de Cristo debido a un problema es una persona que nunca ha tenido una relación verdadera con Dios. Nunca ha tenido una experiencia como las que tú y yo hemos tenido con Dios, donde hemos estado en momentos que no podemos levantar la cabeza y el Señor es quien nos la levanta. En momentos en que estamos tirados en una cama enfermos y hemos sentido la mano del Señor en sanidad sobre nuestras vidas. Donde hemos visto la necesidad de no tener nada y hemos visto cómo el Señor ha extendido su mano y nos ha dado. Gloria al Señor Jesús. Entonces volvemos, hermanos, a la misma pregunta. ¿Quieres ser sano? La sanidad solo puede venir de parte de Dios. La sanidad no puede venir de un ser humano. Sé que hay muchos que tienen buenos talentos para darte un buen consejo. Tenemos tremendos pastores que nos predican la palabra del Señor. Pero si tú no permites que el Espíritu Santo llegue a tu vida y haga una sanidad en ti, siempre vas a ser un cristiano cojo. Allí en Hebreos, como leemos ahora rato 12:12, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. The feeble knees. Levantando nuestras manos es un símbolo de rendición, de que yo me rindo, de que yo te entrego, Señor, mi vida, de que todo lo que hay dentro de mí necesita de ti, necesita ser sano. Yo necesito, Señor, que tú endereces mis rodillas, que tú las fortalezcas para yo poder caminar firme en ti. Caer de rodillas significa un sometimiento y el sometimiento a veces es difícil en el ser humano, porque es que el ser humano a veces no sabemos someternos. Y no nos sometemos a Dios y no nos sometemos a los demás. Entonces, el sometimiento delante del Señor es una de las cosas más importantes para que tú y yo seamos sanos. Rendirnos y admitir que nosotros sin Él no podemos hacer nada. Que sin Él no podemos movernos, que sin Él no podemos actuar, que sin Él no podemos vivir, que sin Él no podemos caminar. El Señor dice que Él hace nuestras sendas derechas para nuestros pies. Él es quien hace que nuestras sendas sean derechas para que tú y yo no tropecemos. Pero cuando nosotros tenemos nuestra mirada fija en Él, porque cuando tú y yo tenemos nuestra mirada fija en Él, créeme, el Señor nos va a guiar por el camino de rectitud y no vamos a tropezar. Pero si en algún momento tropezamos, hay esperanza. No te quedes rendido en el piso. Levántate, que el Señor con su amor y su misericordia te va a ayudar. Él te va a levantar, Él te va a limpiar, porque es que en su gracia y en su amor nosotros tenemos esperanza, y es una esperanza que no avergüenza. Y allí en Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Él es la medicina para nuestros cuerpos, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Es la mejor medicina que tú y yo podemos tomar. Es la mejor medicina que alguien puede prescribirnos a nosotros. Amén. Fíate de Jehová
y no te apoyes en tus propios pensamientos, nos dice el Señor. Porque es que a veces nuestros pensamientos quieren ser más grandes que los pensamientos de Dios, pero no es así. Sus pensamientos son mejores que los nuestros. Y Él dice allí en Jeremías, mira, o sea, mira los planes que tengo para ti, son planes de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. ¿Y cuál es ese fin? La salvación, la vida eterna. Pero si tú y yo nos quedamos sentados al lado del estanque, si tú y yo nos quedamos sentados allí sin saber o sin reconocer nuestra necesidad, o sin decirle al Señor, mira Señor, sin conocerlo a Él, porque es que a veces de labios nosotros proclamamos, pero nuestros pensamientos están lejos de Él. Conocer a Dios, saber que Él es Dios sobre todas las cosas y decirle, Señor, estoy aquí al lado del estanque, no me puedo mover, no puedo tal vez ver en este momento, tal vez el problema me tiene agobiado, pero ¿sabe qué, mi hermano y mi hermana? El salmista dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pruébame, oh Dios, examíname. Así como cuando tú y yo vamos al doctor que nos examinan y te ponen el estetoscopio en el corazón y dice tu corazón está latiendo bien. Pero Él es el quien mejor examina nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras pasiones. Él lo conoce todo. Confiando en el Señor, tú podrás entender la voluntad de Dios. Él puede dirigir nuestro camino, porque ¿sabes qué? Él es quien puede arreglar todo. Él es quien puede componer todo. Él es quien puede sanar todo. Porque el Señor lo dijo allí en el Evangelio según San Lucas. Y espero que en este momento usted pueda cerrar sus ojos y tal vez agachar su cabeza y comenzar a meditar en esto. ¿Quieres ser sano? El Espíritu del Señor, dice el Señor, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. A esto ha venido el Señor. Así que si en ti hay algún tipo de necesidad, no vas a mirar un estanque físico. Pero ¿sabes qué? El Señor está pasando por tu lado. Y el Señor te puede sanar. Déjale saber a Él la necesidad que tú tienes. Y tú vas a ver cómo tú vas a ser sano. Y tú vas a poder levantar tus manos en victoria. Y vas a poder tener un corazón fuerte y libre dispuesto para Él. Espero, hermanos, que esta palabra llegue a cada uno de nuestros corazones y que obre lo que tiene que hacer. Y la pregunta nuevamente es, ¿quieres ser sano? Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Sandra. Gracias por esta hermosa palabra. Vamos a tener un tiempo para meditarla y para presentar al Señor nuestros corazones. Y quisiéramos que usted ore, por favor, por nosotras. Estamos en un servicio misionero de damas y es verdad, no podemos hacer la obra del Señor si nosotras no somos la que primero somos sanadas y recibimos esta palabra como una alerta para nosotras y una invitación a recibir esta sanidad. Y quisiéramos, si usted puede orar por toda esta zona
de Orlando está la Iglesia Central de Orlando, está la Iglesia de Kissimmee, la Iglesia Central y la Segunda, y nosotros aquí en Sanford, en el norte de Orlando, y somos 4 iglesias, pero necesitamos la ayuda del Señor en la vida de cada mujer, en la vida de cada creyente, que la iglesia sea, como usted justamente dice, fuerte y vigorosa y sana. Amén. 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 Vamos a orar, mis hermanas. Y bueno, como les dije, si en una de ustedes hay una de estas necesidades, mis hermanas, les pido que pues inclinen su rostro y vamos a orar por libertad. Amén. Vamos a orar por sanidad. Bendito Jesús. En este momento, Señor, nos acercamos a ti. Dios amado, con corazones, Señor, contritos y humillados. Señor, dejándote saber, Dios amado, nuestra necesidad. Necesitamos, Señor, una sanidad. Vemos, Señor, que el mundo se derrumba a nuestro alrededor. Vemos, Señor, como la humanidad, Señor amado, pierde el amor por sí mismo. Como la humanidad, Señor, pierde esperanzas. Como muchos, Señor, te dejan. Y yo te pido, Señor, en este momento, por tu iglesia, Señor, allá en la Florida, Señor, estas 4 iglesias. Que tú obres, Señor, en las mujeres, Dios amado. Que tú obres, Señor, entre las más ancianas, Señor, hasta las más niñas. Que tú sanes corazones, que tú restaures vidas, Señor. Para que podamos, Señor, ser ejemplo y testimonio a todos aquellos, Señor, a los cuales nos vamos a acercar, Señor. Este tiempo, Señor, que tú has apartado para nosotros, Señor, de cuarentena, nos ha hecho, Señor, recapacitar en la necesidad que teníamos, Señor, de tener una relación cercana, íntima contigo, Señor. Que cuando las puertas de los templos sean abiertas, Señor amado, podamos salir, Señor, con pasión, seguras, Señor, sanas en ti para impactar a los demás, Señor Jesús, que están escuchando, que nos van a escuchar, Señor. Enséñanos, Señor, a llevar tu palabra, las buenas nuevas de salvación, Señor, a los quebrantados, Señor, a los contritos de espíritu, Señor amado, aquellos, Señor, que están ciegos espirituales, que no conocen el camino, Señor. Enséñanos a hacer luz en medio de las tinieblas, Señor, a ser la sal que da el sabor, Señor, a las naciones, oh Dios. Sana, Señor, nuestros corazones, restáuralos, oh Dios, con tu Espíritu Santo, Dios. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, en mis compañeras, Señor, las esposas de los pastores, Señor, los pastores, sus familias, cada uno de ellos, Señor. Tú nos guardas, Señor Jesús. Como la gallina guarda sus polluelos, Dios amado, en medio de estos tiempos, Señor amado, donde todos han perdido el amor, Señor, enséñanos, oh Dios, a reflejar tu amor a las naciones, Dios, a reflejar tu amor, Señor, al que no tiene esperanza, bendito Rey. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor amado, por sanidad. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú restaures. En tu precioso nombre, Jesús, yo te pido esto. Oh, bendito Rey. Gloria al Señor. Amén. Gracias, hermana Mariela, por esta preciosa invitación. Es un privilegio poder compartir con ustedes. Bueno, les extraño harto. Y gracias, hermana, por tenerme en cuenta. Un abrazo desde la distancia para cada uno de ustedes, mis compañeras. Siempre las llevo en mis oraciones y en mi corazón. Y bueno, confiando en el Señor, nos podamos ver pronto. Amén, hermana Sonda. Gracias por esta enseñanza tan preciosa y sobre todo por compartir con nosotras desde su corazón. Hemos recibido este mensaje que vemos que usted nos ha compartido su corazón, nos ha compartido esta enseñanza con toda su energía y su amor, como que estuviera aquí presente. Y Amén. nosotras también desde acá queremos expresarle que la amamos mucho,
que Gracias. estamos con ustedes en oración, que quisiéramos ir a ver y abrazar a nuestros hermanos en Australia. Qué gozo de saber que hay hermanos australianos que ya se están congregando. Amén, amén. Denles nuestro saludo, por favor, que aquí tienen una familia que les ama y que ora cada día por ustedes. Y Amén. al pastor, el hermano John Toro, por favor, salúdelo de nuestra parte. Claro. También toda su familia y toda la iglesia allá tanto en Australia como en Nueva Zelanda, y que les amamos. Al hermano Alex también, a la hermana Nadia, que les extrañamos mucho también y deseamos que pronto puedan venir por aquí visitarnos para poderles abrazar. Amén. Admiramos el trabajo que están haciendo, es un trabajo hermoso, extenso, y ustedes son allá la extensión y nosotros vamos con ustedes en oración siempre. Les amamos, hermana Sandra, Dios Amén, les guarde. mi hermana, Dios me la bendiga. Muchas gracias, hermana, nuevamente o sea, por la oportunidad que nos da. Qué pena, me están escribiendo en este momento desde Nueva Zelanda, hermana. Bueno, les dije que estaba conectado y les mandan muchos saludos a todos los hermanos allá. Gloria a Dios. Gracias, hermana Mariana, nuevamente. Gracias a la directiva, de las damas de cada una de las iglesias y, bueno, un abrazo fraternal en el nombre del Señor. Amén. Shalom, Dios les Dios la bendiga. bendiga. Bye Shalom. bye.